Y bueno, pues tú misma te presentarás, nos contarás un poquito lo que estás haciendo y pues este tema importantísimo, cambios en la alimentación por el COVID-19, tendencias mundiales. Bueno, profe, pues primero que todo, muchas gracias por la invitación. Gracias también por coordinar este espacio. Yo creo que en nombre del gremio vale la pena destacar que estés liderando como la coordinación de lo que tiene que ver con alimentación y nutrición en este espacio. Y a todos los que se están conectando, pues también qué chévere que estén acá y que puedan considerar que esto, de este espacio de reflexión, puede salir algo beneficioso. Yo voy a asumir que esto es como un café virtual. De hecho, aquí tengo algo que me estoy tomando y espero ustedes estén haciendo lo mismo. Y entonces, pues si se van a tomar un café conmigo, seguramente querrán saber algo de mí, como el profe contó, para poder ampliar mi presentación. Voy a contarles, bueno, de mi historia académica, sí, como el profe John Jairo comentó, tuve la fortuna de hacer mi pregrado en nutrición y dietética en la Nacional. Luego, más tarde, me fui más allá, hacia la 30 con 45 en la misma Nacional y conseguí mi maestría en la Facultad de Ciencias Económicas en esa universidad, hice mi maestría en administración y eso me dio elementos para lo que tiene que ver con la dirección de suministro de alimentación colectiva, que ha sido mi área de experticia profesional. Luego ahí en ese camino yo cuento que seguí como por la 45, pero llegué a la 45 con séptima y ahí fui acogida por la Universidad Javeriana, ya hace más de 8 años trabajo en esa universidad, actualmente soy profesora asistente en la Javeriana y me encuentro en licencia porque en mi viaje académico resulté en el centro de los Estados Unidos, en una universidad en Indiana, en Purdue University. Actualmente trabajo en Purdue como instructora, soy instructora en la Escuela de Gestión de la Hospitalidad y del Turismo y soy candidata a doctor en esa misma universidad con una concentración en gestión de servicios de alimentación. Esa es básicamente como el journey académico de esta que hoy les está hablando acá. Vamos a comenzar con la presentación que hoy tengo. Y como les contaba, pues yo primero asumo que esto es como un café virtual. Voy a tratar de ser juiciosa con el tiempo y me van a ver que voy a estar mirándolo. Y esta es una presentación que va dirigida como a dos públicos específicos. Primero, a la comunidad en general, a los consumidores, porque la alimentación es un tema que nos compete a todos. Todos practicamos esto N veces al día y es probable que ahorita durante el COVID más veces que antes. Y también es una presentación dirigida a la comunidad profesional en alimentación y nutrición. Y me retracto de eso, la comunidad profesional sobre todo en alimentación, no solo en nutrición, la cual va más allá seguramente que nutricionistas, dietistas. Y el propósito de este espacio, de esta presentación que preparé tras la invitación de John Jairo, es básicamente generar un espacio de reflexión de los cambios en la alimentación por el COVID. Y quiero ponerlo en esas palabras porque hay muchos cambios y seguramente estoy segura que yo no sé todos los cambios y por eso también quiero tener la oportunidad al final de escucharlos y que juntos podamos construir, bueno, finalmente, qué es todo esto que está cambiando como consumidores y que está cambiando como profesionales que trabajamos cerca a la alimentación. Básicamente, esta presentación, yo primero les voy a dar una breve introducción desde qué perspectiva les voy a hablar y luego vamos a hablar de 3 esferas en las que yo he identificado cambios muy concretos en lo que tiene que ver con alimentación. Cada una de esas esferas luego miraremos pues cuál es la aplicación práctica de que ese cambio se haya dado y al final pues seguramente voy a dar unas breves conclusiones y le daré la palabra a John Jairo para que él modere las preguntas y sobre todo sus comentarios, porque son supremamente valiosos. No solamente que yo esté aquí contándoles un poco de cosas, yo estoy segura que allá atrás ustedes como consumidores o como profesionales en el área tienen mucho que contar. Bueno, en referencia a la perspectiva, que era
la primera parte que quería contarles. Indudablemente, yo tengo que decirles que si bien esta es una presentación que va dirigida a comunidad en general, yo no quise colocar aquí un poco de referencias, de metaanálisis, de todo eso que a veces el mundo de la investigación incluye, pues iba cargado de toda la experiencia académica que la vida me ha permitido obtener y particularmente del área de investigación en la que me muevo. Como les contaba, actualmente trabajo en Purdue, actualmente sigo vinculada a la Universidad Javeriana y en estos últimos años me he dedicado a investigar particularmente la interacción que hay entre los ambientes, entre las condiciones en las que vivimos, las percepciones que los individuos tienen y lo que terminan haciendo en términos de alimentación. ¿Sí? Es como esa triada entre ambiente, percepciones y comportamiento alimentario es lo que yo me dedico a hacer. Y mi trabajo de investigación en el laboratorio que aparece en la diapositiva gira alrededor de eso. Yo quiero que usted de alguna manera se sitúe en alguien que a toda hora está hablando en términos de ambientes, de estímulos, y por ponerle algo de un ambiente para que sea fácil de entender, imagínense que usted está enfrente de un tablero de menú en un restaurante de comida rápida, ¿sí? Como esos tableros en los que no hay todas las opciones, eso finalmente es un instrumento del ambiente, algo que está ahí, y usted tiene que tomar unas decisiones frente a eso y termina comiendo o no ciertas cosas. Parte seguramente de todo ese background en investigación y de estar a toda hora leyendo alrededor de esto es mucho de lo que usted va a ver en la presentación, a pesar de que yo trate de colocarlo en términos bastante coloquiales. La otra parte que considero trascendental clarificar es lo que yo asumo como alimentación. Y quiero definirlo aquí porque muchas veces cuando nosotros estamos hablando de alimentación, nosotros asumimos la alimentación, y cuando digo nosotros lo pongo en términos de muchos profesionales, pero también de muchos consumidores. Asumimos la alimentación como los alimentos solamente. Entonces eso me hace acordar de cuando mi familia me pregunta, Mónica, ¿cómo hacemos para comer saludablemente? Dígame, ¿qué alimentos son los que hay que comer? Y la gente se centra y se centra y se centra en el alimento, y efectivamente hay mucha importancia en eso, pero yo quiero contextualizar la alimentación como un acto más allá de los alimentos. La alimentación es una decisión humana, y es una decisión humana que está influenciada por factores biológicos, como por ejemplo un virus como el que tenemos hoy en día alrededor, pero también por factores sociales, por factores culturales, por factores emocionales, por los estímulos que tenemos alrededor. Y cuando yo coloco la alimentación en esas palabras, estoy colocando como protagonista a usted, al que me está escuchando, al que toma decisiones en alimentación, al que compra. El centro de esto es usted, el centro no es el alimento. El alimento es finalmente un instrumento que utilizamos en medio de todo esto. Y esta presentación se va a basar en eso. Se va a basar más en la comprensión extensa de lo que es la alimentación, y no solo el alimento, porque estoy segura que muchos colegas que son fuertes en eso ya han venido aquí a contarnos todos los alimentos que podemos comer, que no podemos comer, qué cosas han cambiado, pero ese no es como el foco de lo que yo voy a hablar hoy en términos de cambios en alimentación por la pandemia que estamos viviendo. Muy bien. Entonces, con eso claro, claro como quién le está hablando, con qué ojos está mirando lo que está diciendo y bajo qué definición está entendiendo la alimentación, en esta presentación yo voy a hablar de 3 cambios en 3 esferas, no 3 cambios, de pronto 3 esferas de cambio, sería mejor en español decir eso. Esas 3 esferas de cambio hacen referencia a cambios en el ambiente, a cambios en el agente y a cambios en los alimentos. Y permítanme describirles cada uno para que ustedes puedan entender yo a qué estoy haciendo referencia. En cuanto al primer eje que vamos a hablar, que es el ambiente es entendido como todas esas condiciones que nos rodean, todas esas circunstancias que nos rodean. Nosotros generalmente, cuando hablamos de ambiente, en términos coloquiales, lo primero que viene a nuestra mente es el ambiente natural, ¿cierto? Las montañas, los árboles,
esa es la primera noción de ambiente. Cuando alguien va a hablar de alimentación y medio ambiente, ese es el primero que llega a la cabeza. Pero no solamente hay un ambiente natural, también hay un ambiente construido. Los seres humanos hemos construido ambientes como por ejemplo las carreteras, como por ejemplo puentes, como por ejemplo las vallas publicitarias, como estar en la mitad de Nueva York y esas fotos en donde muestran una cantidad de información que te está bombando, como entrar a un restaurante y tienes toda una cantidad de marketing alrededor tuyo. Todo eso hace parte de un ambiente construido y hay un ambiente muy particular, que es el que yo me dedico a estudiar, que se denomina ambiente alimentario, que es finalmente todos esos estímulos que tenemos alrededor nuestro y que hace que consumamos alimentos de una forma u otra. Y ahora tenemos hasta ambiente online conectados a pesar de que estamos lejísimos geográficamente. Bueno, eso con referencia al ambiente y entonces yo les contaré los cambios que he notado en ese eje que se denomina ambiente alimentario y que influye en lo que la gente consume. En la segunda parte vamos a hablar de la gente. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que agente es aquel que presta un servicio. Como estamos aquí en términos de alimentación, lo que yo quiero cuestionarme es, ¿será que el agente que presta de servicios de alimentación hoy en día sigue siendo o va a ser el mismo después del COVID? O sea, ¿cómo está cambiando ese que presta el servicio? ¿Sí? Y cuando hablo de servicio de alimentación, quisiera que se pusiera a pensar en restaurantes. Quisiera que se pudiera pensar en si usted es, por ejemplo, un beneficiario de un programa del Estado que recibe algún paquete alimentario. Si usted está en una compañía donde tiene una cafetería. O sea, si usted compra en su casa alimentación a domicilio, de pronto, o sea, finalmente usted en quién de alguna manera está la responsabilidad de proveer alimentación. Y en la última sección pues hablaremos de alimentos, el cual no creo pues que tenga que clarificar mucho. Así las cosas, empecemos con la primera esfera de la que yo quiero hablar, en referencia a cambios. La primera esfera es el ambiente. Indudablemente las condiciones que hoy tenemos son totalmente diferentes a como comíamos hace 6 meses. Póngase a pensar en diciembre de 2019, usted, ¿dónde comía? Si usted de pronto salió con gente, espacios en los que se alimentaba, y hoy el panorama, como muestra esta foto de sitios cerrados en los Estados Unidos, pues el panorama es totalmente diferente. La caída de la industria de la restauración en Estados Unidos es alarmante, y las pérdidas que se han tenido por establecimientos cerrados son muy, muy altas. Las condiciones son absolutamente diferentes y yo a esto le he llamado como la revolución de la alimentación colectiva. Porque antes lo que era un plus, estar en colectivo, la interacción social que llevaba, sentarnos con otros, ir a un restaurante, una novena, piensen en una novena en Colombia, ¿sí? Eso que era un plus de estar todos juntos, hoy es totalmente diferente. Eso ya no es un plus. Y los ambientes están cambiando porque los estímulos son totalmente diferentes. Y antes la preocupación de gente como yo que trabaja y cuenta de los ambientes alimentarios y cuáles son todos los estímulos que tenemos, cuáles son el marketing, cuáles son los precios que nos están ofreciendo, cuáles son las porciones que nos están ofreciendo afuera, pues todo eso cambia radicalmente cuando todos estos establecimientos han tenido que cerrar porque ya lo colectivo representa un riesgo. Y el hecho de que estos ambientes estén cambiando no quiere decir que, bueno, ya, ese es el único ambiente que teníamos que controlar, porque la otra cosa que de pronto me gustaría que reflexionara es que uno a veces cree que el ambiente es todo lo que está de la ventana de uno hacia afuera, y el ambiente puede estar también adentro, ¿sí? Por ejemplo, en esta diapositiva ahora tenemos unas condiciones ambientales adentro de nuestras casas que son totalmente diferentes también a lo que pasaba antes,
¿Mm? Y ahora nos vamos a tener que preocupar también por todos los estímulos que tenemos adentro de nuestras casas. La literatura en alimentación y nutrición muestra que todas esas condiciones externas influían tremendamente en lo que la gente comía, las fotos que hay en los restaurantes, los precios, las campañas, pero es que todo eso ahora está llegando al interior de nuestra casa. Y quiero contarle en referencia a esto, me gustaría que reflexionáramos de un aspecto importante y es que durante todo esto del COVID hemos hablado paralelo al asunto en salud, al impacto económico que esto está teniendo. Y es bonito estudiar el asunto económico porque uno entiende también el impacto en comportamientos. Déjeme darle un ejemplo de esto. Hay un artículo que me encanta, publicaron como en 1998 sobre la economía de las experiencias. Y en ese artículo ellos cuentan cómo las sociedades industrializadas han ido cambiando en referencia a cómo se compran ciertos productos. Más o menos digamos que antes de la revolución industrial, cuando vivíamos en una economía agrícola, el asunto era productos específicos, ¿sí? Le voy a colocar un ejemplo en alimentación y nutrición que es tomado precisamente de ese artículo que le cuento. En la economía agrícola, cuando usted tenía un cumpleaños, generalmente la madre de ese hogar hacía el pastel por sí misma. Ella iba ahí con los productos, iba a conseguir los huevos, iba a conseguir la harina de trigo, iba a conseguir la leche y ella hacía la torta, ¿cierto? Luego, con el paso del tiempo, después de la revolución industrial y que vino, digamos que empezó el auge de lo procesado, pues ya no había necesidad de que comprara todos sus productos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya había una harina lista donde solamente la mezclaba con agua o con leche y la torta, la masa, la torta quedaba lista y pasamos a algo que se denominó la economía de los productos. Cuando pasó el tiempo, se dieron cuenta que el panadero podía hacer la torta, podía llevársela, usted lo llama y le dice, mire, quiero que le escriba tal cosa. Y entramos a la economía de los servicios. Y después de un tiempo, por allá como en el 90, cuando salió precisamente este artículo, se dieron cuenta de que ya no estábamos en la economía de los servicios, estábamos en la economía de las experiencias, porque a la gente ya no le interesaba solo el pastel que el panadero vendía, a la gente le interesaba que yo quiero que el pastel sea de Avengers, y quiero que los gorros sean de Avengers, y quiero que traigan los Avengers, y yo quiero que mi niño se sienta como si estuviéramos con los Avengers, y entonces hubo compañías que dijeron, yo soy capaz de presentarte esa experiencia en el cumpleaños y venderte eso. Pero al comienzo del 2000, y esto sí es mi parte incluida del artículo, empezamos en otra cosa que se llama la economía de la atención. Y el asunto es cuánto tiempo yo te puedo hacer pasar en una app para darte información y tú gastas tiempo ahí, entonces ya la torta, yo puedo entrar en una app y en determinado sitio yo puedo hacer la decoración de la torta, quiero esto, la quiero adaptar a cosas específicas, quiero jugar con determinados detalles y yo mando la información por ahí mientras yo estoy interactuando en la aplicación, a mí me están bombardeando de información y entonces eso ha hecho que ahora, y creo que en el COVID se puede decir, nos toca celebrar los cumpleaños hasta por este computador, o sea, por la app nos toca celebrar. Ya, si se dan cuenta, esto cada vez se ha ido transformando y eso transforma también la forma como nos alimentamos, porque los estímulos que recibimos son totalmente diferentes. Y a propósito de eso, de que los estímulos son totalmente diferentes, yo les traje esta noticia que coloqué aquí, donde esto fue en abril, hoy la cifra es más alta, ¿sí? Las cifras de suscripciones de Netflix, porque las personas están confinadas, aumentan todos los días. Y el pantallazo que tienen en la parte inferior de mi pantalla es un pantallazo de mi Netflix. Y me llama mucho la atención porque yo en realidad no veo muchos programas de comida. En serio que yo no veo muchos programas de comida porque me la paso investigando sobre comida, quisiera ver otras cosas. Pero a mí en todo momento, miren la cantidad de programas que hay ahí en la parte inferior, documentales de comida, cómo la hacen, dónde la hacen. Y si usted se la pasa todo el día ahora confinado en su casa y con esta cantidad de estímulos, a mí me llegan ahora
me llegan por el celular, como les contaba, yo vivo en Indiana, en el centro de los Estados Unidos, y a veces me llega a las 5 de la tarde, Mónica, sabemos que este es tu tiempo de comer, te tenemos este combo, ordénalo ya, a cosas que yo ni siquiera he suscrito, yo estoy aquí en el computador y es una cantidad de información y finalmente es una hiperestimulación del ambiente. Creo que ese sería el primer cambio que tendría que hacer explícito, de acuerdo a lo que estamos viendo. Y estas cifras no son cifras solamente en los Estados Unidos, son cifras a nivel mundial. De pronto usted está escuchando esto y usted me puede contar qué tanto tiempo ahora que tenemos que estar a toda hora enfrente de esta pantalla, usted está recibiendo estímulos y estímulos y estímulos. Y la pregunta es cómo eso está influenciando en la alimentación de las personas, porque nosotros ya desde hace tiempo sabemos que el tiempo en pantallas estaba directamente asociado con cifras de sobrepeso, con cifras de obesidad por sedentarismo, pero ahora qué pasa cuando adicional a estar aquí en la pantalla, yo a toda hora estoy bombardeado, porque los restaurantes están cerrados, pero ellos tienen que hacer que yo quiera comprar. Y para hacer que yo quiera comprar, me tienen que estimular y ahora entraron aquí a mi casa y el ambiente alimentario ya está más cerca de lo que yo pensaba por fuera de la ventana. Ahora, no todos los cambios tienen ese tinte, digamos, como de riesgo. Hay otros cambios que pueden ser positivos. Por ejemplo, ayer precisamente una amiga en Facebook compartió que el aeropuerto en Uruguay, el aeropuerto internacional de Uruguay, había adaptado todo para, como no se estaban haciendo vuelos, estaban ofreciendo como un autocine. Y esta era la diapositiva que yo tenía para contarles de cómo en los Estados Unidos los autocines que habían disminuido considerablemente, pues es una tendencia, porque ahora usted puede ir al autocine, está seguro en su automóvil y tiene menos riesgo debido a la pandemia. Pero el hecho de que tengamos estas, de pronto usted se está preguntando, bueno, creo que tiene que ver los autocines con la alimentación. La alimentación que ofrecen en los cines, particularmente en mis recuerdos sobre los cines en Colombia, en términos de calidad nutricional, tenían altísima oportunidad de mejora. Ahora cuando usted es el que controla qué va a comer en el cine, en el autocine, cuando usted es el que controla ciertas cosas, pues se esperaría que la alimentación pudiera tener una calidad diferente a cuando estaba controlada por un externo, o al menos esa era nuestra esperanza. En ese orden de cosas, en lo que tiene que ver con el ambiente, pues yo quisiera como colocar en esta diapositiva, finalmente, bueno, esos son los cambios, sí, el ambiente ha cambiado, las condiciones han cambiado, hay estímulos positivos y hay otros estímulos pues que tienen más riesgos. El asunto es, como consumidor, usted cómo está controlando esos estímulos. Si de pronto usted como consumidor tiene una persona de la tercera edad en su casa y esa persona tiene restricciones en su dieta, pero esta persona está todo el día recibiendo en una pantalla esto y esto y esto, entonces usted se ha hecho consciente de eso. Ahora, ¿cómo reinventamos ciertas prácticas? Porque finalmente esto del COVID nos lleva a definir riesgos que antes no teníamos. Le voy a contar una experiencia personal. Para ilustrar esto, yo tenía una clase el semestre pasado donde a nosotros nos daban una clase como estudiante. Y en esa clase, en una clase a las 6 de la tarde, los profesores nos brindaban pizza durante la clase. Y entonces era un salón muy grande y había una superficie y ahí colocaban muchas cajas de pizza y todos los estudiantes teníamos que llegar y cogíamos nuestra pizza y nos sentábamos a comer. Y en general, en los Estados Unidos es muy común este cuento de que hay reuniones y lo primero que te dicen es que hay comida colectiva para que la gente venga. Yo ahora me pongo a pensar, ¿será que esas mismas condiciones se van a dar el siguiente semestre? Porque eso es una práctica de alimentación que va a cambiar trascendentalmente. Y el asunto de reinventar prácticas también es reinventar cuáles son mis criterios, ¿sí? Para sentirme seguro o no ante ciertas prácticas. En términos de los comerciantes, ellos también se están reinventando. Y yo creería que a nivel internacional, yo creo que el asunto no es tanto la reinvención en términos de condiciones higiénico-sanitarias, porque eso estaba consolidado. Yo
en Purdue dicto una clase sobre condiciones higiénico-sanitarias en la industria de los servicios de alimentación. La dicto ya hace un año, o sea, antes de esto, y eso hay hartísimo. Pero el reto ahora es cómo nos enfrentamos al asunto del distanciamiento. O sea, cuando lo colectivo era el plus, cuando estar juntos era el plus, y ahora nos tenemos que pensar, bueno, en un servicio, en un restaurante, ¿cómo los vamos a distribuir? Ya no pueden estar todos juntos. Usted como consumidor, si usted va ahorita a un restaurante, ¿usted se sentiría seguro de sentarse, por ejemplo, en una barra? ¿O usted quisiera una mesa aparte? Porque todo eso hacen parte de los cambios en alimentación. De pronto usted no tanto, digamos que en términos de un restaurante, pero si usted es supervisor, yo tengo colegas que están viendo esta presentación, que trabajan en alimentación y nutrición, y si usted supervisa o tiene que establecer criterios para el suministro de alimentación, qué cosas que antes no tenía en cuenta, hoy tiene que tener en cuenta en términos de distanciamiento, ¿sí? En términos de cómo, por ejemplo, alimentación que era para compartir, hoy se vuelve totalmente retadora. Hablaba un artículo que leí esta semana que decía que los consumidores, por ejemplo, están buscando que ciertos alimentos que tenían que compartir, ¿sí? Ahora no los quieren compartir. Para ponerles otro ejemplo, esta semana en los Estados Unidos se celebró un festivo que es muy importante para ellos, que es el Memorial Day, y eso es como el comienzo del verano. Y ellos en el comienzo del verano hacen barbecues. Ellos se reúnen todos y comen pizzas y comen perros y empieza el verano. Pero ahora el asunto era, y bueno, ¿y cómo nos vamos a reunir? Y entonces han salido dispositivos de que, bueno, antes todos tenían la salsa de tomate y todos tomaban la salsa de tomate y todos iban a compartir de ahí, pero ahora el asunto de que todos usen la misma salsa de tomate, ya no. Ahora vamos a tener que mirar cómo distribuimos individual la salsa de tomate, como por ejemplo, nosotros en ambientes alimentarios amamos las barras de ensalada. ¿Será que una barra de ensalada es lo que tenemos que promocionar? Y ahí como profesionales de la salud también pues está el tremendo reto de cuáles son los contenidos que nosotros estamos compartiendo con la población y si esos contenidos están basados efectivamente en suficiente evidencia científica. Y de ahí, por ejemplo, la importancia de espacios como este, de espacios como el que la universidad está creando para que podamos difundir información en alimentación y nutrición con algún grado de rigurosidad. Esa era mi primera parte en lo que tiene que ver con el ambiente. Ahora, movámonos a lo que tiene que ver con el agente. ¿Cuáles son los cambios que se están dando en referencia a aquel que provee la alimentación? Porque antes nosotros pensábamos, bueno, que íbamos a un restaurante, una persona nos atendía, íbamos a un café, ellos nos servían el café, pero de pronto, en la medida de que toda esta pandemia se ha ido masificando, las expectativas del consumidor cada vez son menos interacción con un individuo, con otro ser humano que lo atienda. Y eso para la industria de la hospitalidad, que hace referencia a todos los que tenemos, digamos que brindamos cuidado a otros, hoteles, restaurantes, barcos, ¿sí? El ser hospitalario, pues eso ha sido un tremendo golpe, pues porque el plus estaba en tomar cuidado de una persona, ¿cierto? En brindarle cosas y ya las personas cada vez están trasladándose hacia algo que en inglés se denomina contactless. ¿Sí? Yo quiero menos y menos contacto con cualquier individuo. Ese es un cambio tremendo en la alimentación. Ahora, hay otra tendencia y aquí en esta presentación, en el lado derecho de mi pantalla, ustedes ven una pieza publicitaria de una pieza publicitaria que tiene una imagen de unos robots que han sido nuestra compañía en la universidad donde trabajo actualmente en Purdue University desde hace un año. Hace un año nosotros recibimos en campus esos robots que ustedes ven ahí al lado, en la parte derecha. Es un robot, tenemos muchos robots que se pasean por campus y esos robots distribuyen alimentación desde restaurantes específicos. Yo tengo una app, le digo al robot, yo estoy aquí en este edificio, tráeme este menú específico y en el restaurante, yo pago con mi tarjeta, en el restaurante ponen el menú ahí y el robot
me lo trae. Y eso ha sido, bueno, ya era antes del COVID, una tremenda revolución. De hecho, el laboratorio donde yo trabajo en febrero de este año hizo una investigación sobre la percepción de los consumidores con relación a esto. No solamente evaluamos percepción, yo trabajé ahí recogiendo los datos, sino que también miramos las condiciones sanitarias de esos robots y los comparamos con otros medios de distribución de alimentos, con domiciliarios, con ir a recoger la orden. Yo pido mi menú y voy y lo recojo. Comparamos aspectos como temperatura, tiempos, riesgo. Esos resultados todavía no están. Mis profesores deben estar en este momento escribiendo y sometiendo ese artículo, pero espero que cuando esté con la comunidad profesional lo pueda compartir. Pero el hecho es de que el cuento de los robots durante el COVID pues está siendo cada vez más viral. Esta es una fotografía del New York Times en referencia a lo que está sucediendo en Londres, en un pueblo cerca a Londres. Y me llamó la atención porque ese mismo robot es el robot que tenemos aquí en campus hace un año. Y en la noticia ellos cuentan cómo la gente ahora está utilizando esos robots no solo para pedir domicilios, sino también, por ejemplo, para ordenar comida del supermercado, porque la gente no quiere estar en contacto con otros. Y a propósito de lo del contactless, eh, precisamente fue ayer, sí, ayer yo leí algo que hablaba de que se espera que el incremento de consumo de alimentación por drive-thrus y el incremento del consumo de alimentación a través de domiciliarios sea tremendamente alto, porque cada vez la gente quiere menos interacción, menos interacción. De hecho, en esos reportes hablaban que el asunto con los domiciliarios también está cambiando, porque antes yo ordenaba algo y yo estaba dispuesto a abrir la puerta, a que tú me entregaras lo que yo ordené, pero ahora eso está cambiando. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es muy común de que en servicios contactless a ti la app te reporta un minuto después de que el domiciliario te dejó tu comida en la puerta. O, por ejemplo, te lo puede dejar en un buzón específico. O tú puedes colocar en la aplicación, tú puedes colocar, yo quiero que me dejen la alimentación en tal y tal lado. Porque el asunto de recibir el domiciliario es que yo no solamente lo estoy recibiendo a él, yo estoy recibiendo todas las compañías que él tuvo en las últimas 2 semanas, en un contexto como el de los Estados Unidos en el que la epidemia está desbordada. Entonces yo realmente no quiero tener contacto con el domiciliario. Yo quiero que me dé la comida ya asumiendo un alto riesgo, pero ya no quiero tener contacto con él. Y por eso ahora entonces nos tenemos que poner a pensar, bueno, hay una revolución de los canales por medio de los cuales la gente consume alimentación. Y puede que usted vea esto, uy, por allá, lejos, sí, yo estoy en Colombia, estoy en otras circunstancias, pero yo creo que esto es una revolución que nos va a tocar. O sea, en Colombia esto nos va a tocar y nos toca desde por ejemplo, los parámetros para los domiciliarios. O sea, qué cosas nosotros hacíamos antes que hoy tenemos que hacer totalmente diferentes, porque hay un cambio en los prestadores de servicios de alimentación. A la izquierda en su pantalla, otra vez uno de los robots, esta es una foto tomada por mí, muy cerca al sitio donde trabajo. Ellos se la pasan así, paseando por todos lados. Y estos mismos robots, digamos, en otra escala, hay varias noticias de China en medio del manejo hospitalario de la pandemia, donde se dieron cuenta que la manera menos riesgosa de distribuir alimentación en pabellones de infectados eran los robots. Y en ese orden de cosas, pues estos cambios van a llevar a nuevos servicios que se deben pensar los profesionales que trabajan en suministro de alimentación, en la restauración, pero también si usted trabaja en cosas relacionadas con el suministro de alimentación en programas gubernamentales, si usted trabaja en un servicio de alimentación, ya sea en el servicio o en el área clínica, y tiene que establecer, bueno, cuáles son los parámetros que antes no teníamos en cuenta, que ahora debemos tener en cuenta. Déjeme darle otro ejemplo en referencia a parámetros y cambios internacionales en esto. La semana pasada en un reporte de China hablaban de cómo los restaurantes en China están reportando en las aplicaciones, le reportan a los consumidores la temperatura corporal de los
empleados del restaurante. De esa manera, si yo voy a ordenar de este restaurante, yo puedo saber, ok, en general esta gente ha estado bien, en los últimos 5 días no se han presentado, o sea, no hay ningunos síntomas, porque la gente quiere más y más y más seguridad, ¿cierto? O por ejemplo, yo quisiera saber cuándo fue la última vez que el domiciliario que me trajo determinada cosa se lavó las manos. Porque si yo tengo una persona que presta servicio a domicilio, pero que está 7 horas en turno en la calle y no se ha lavado las manos y ha tenido, ojalá que tenga que recibir dinero, que en caso de países muy desarrollados es poco probable porque todo se maneja con tarjetas de crédito, pero en otros casos, como en nuestro contexto colombiano, pues aquí se van a necesitar otras reglas y se va a necesitar que los entes reguladores establezcan nuevas reglas, pero también que la academia pueda producir conocimiento para ver si esas reglas tienen impacto y qué tan importante o no son. Y más allá de que si la academia lo dice y los reguladores lo dicen, si usted es consumidor y está yendo a esta presentación, pues cuál es su exigencia hoy como consumidor, porque finalmente la industria de suministro de alimentación reacciona a lo que los consumidores quieren. Y si usted exige ciertas condiciones, si usted no va a comprar, ellos van a entrar a su casa con ciertas condiciones, pero usted tiene que tener claro, bueno, qué es lo que yo antes no tenía en cuenta, que hoy debo tener en cuenta. Eso es lo que tiene que ver con el agente. Y en la última esfera que yo quiero hablar de cambios, tiene que ver con los alimentos. Yo creo que no creo que sea un secreto que estamos enfrentándonos con la pandemia al riesgo de condiciones de escasez de alimentos. Los Estados Unidos ya lo estamos viviendo. Hay desabastecimiento, por ejemplo, de carne tremendamente. ¿Por qué? Porque las empacadoras han sido afectadas por el virus, empleados, brotes del virus en empacadoras, y eso ha hecho pues que tengan que cerrar y que el abastecimiento sea menor. De hecho, en mi experiencia personal, la última vez que hicimos mercado, ya le dicen a uno, usted puede comprar solo ciertas unidades de carne, y entonces nos estamos enfrentando a, bueno, ahora hay condiciones de escasez. Y algo similar leí hace poco en referencia al número de infectados que tuvieron en Palo Quemado la semana pasada y cómo estaban tratando de controlar, pues que finalmente la central de abastos no se salga de control y pueda seguir trabajando, porque el riesgo es que entre más juntos estamos, más posibilidad de contagiarnos de este virus. Y en alimentación, pues trabajábamos era en lo colectivo. Y a propósito precisamente de esto de la escasez, hay reportes que hablan de cómo China finalmente trató de anticiparse a todo esto, pues porque ellos son los primeros que tuvieron el virus, y ellos trataron de abastecerse. Hay productos en los Estados Unidos en donde hay escasez y dicen que es precisamente porque China digamos que preveyó todo esto y ellos compraron en advance. Pero este artículo, que es de la revista Forbes, y seguramente si algún profesor que me está viendo en seguridad alimentaria le llama la atención, habla también cómo América Latina se puede ver realmente afectada en términos de seguridad alimentaria por todo esto, porque en la medida que unos grandes países se están queriendo abastecer porque se están quedando, sí, pues desafortunadamente esto es como finalmente el más pequeño tiene más riesgo. Y en ese sentido estamos viendo que no solo es el asunto del desabastecimiento, es el asunto de la subida de precios. ¿Sí? Esa noticia en la parte inferior habla de que los huevos, en el caso de Estados Unidos, han subido, tienen el mayor aumento desde 1974. Y a propósito de esto, de los huevos, yo me ponía a pensar a propósito de esta conferencia de cambios en alimentación durante el COVID, bueno, o sea, cómo nosotros nos estamos preparando para la escasez, cómo nos estamos preparando para estos cambios. Es mejor que usted se prepare desde ya para saber qué va a hacer y que no espere a que ocurra y usted no esté preparado.
Aquí ahora hablaban, por ejemplo, de las recetas de la Gran Depresión que tuvo los Estados Unidos como a eso de 1930. En la Gran Depresión, las tortas de cumpleaños eran preparadas con mayonesa porque no habían huevos. Que si de pronto puede pasar algo como esto, pues no lo sabemos porque ya sí están escasos y ya hay que tener más dinero para poder comprarlos. En ese sentido, en lo que tiene que ver con cambios en alimentos, pues aquí hay un llamado grande. Yo creería que en referencia a los profesionales en nutrición, para que nosotros exploremos aún más cómo educamos o cómo transmitimos la idea de cómo sustituir, pero más allá del asunto de algo que nosotros técnicamente denominamos intercambios, cómo la gente puede sustituir con lo que tiene en su alacena ya, con lo que hay aquí, o sea, cómo educamos en ese sentido. Y no solamente, digamos que los profesionales de nutrición, sino que yo ya hablándole al consumidor que me está escuchando también, es que usted se ponga a pensar, yo cómo me voy a reinventar si aquí hubiese una escasez de algún producto en particular que es muy importante para mí. ¿Cierto? Cómo, por ejemplo, yo puedo modificar determinadas técnicas gastronómicas o técnicas de preparación de alimentos para ser más eficiente. Cómo yo puedo reinventar recetas, optimizar ingredientes y les voy a colocar un ejemplo de mi vida para que de pronto pueda darle ideas a los consumidores. Yo generalmente cuando consumía calabaza, aquí hay muchas calabazas, hay muchas variedades. Yo normalmente tengo que decir que yo no consumía la piel de la calabaza. O sea, yo cocinaba la calabaza, descartaba la piel y ya. Pero entre mis cambios en la alimentación por COVID, lo cual está documentado que no solo a mí, sino que la cantidad de tiempo que estamos dedicando a la alimentación ahora es mayor que antes, pues entonces yo un día me puse a pensar, bueno, pero yo ¿por qué siempre descarto la piel de la calabaza? De pronto yo debería probar esto, de pronto no está mal. Y lo probé y quedé encantada, porque finalmente el sabor no se vio para nada afectado. Una calabaza de la cual yo estaba desperdiciando como el 30%, pues ahora puedo comer ese 30%, son más porciones y es menos posibilidad de que yo rápidamente tenga que volver a ir al supermercado y someterme a un riesgo mayor con todo esto del COVID. Fuera de eso, estoy produciendo menos residuos, que si hablamos del impacto ambiental de residuos, bueno, eso seguramente da para otra charla también. Pero si se dan cuenta, todo esto es un asunto de eficiencia y cómo el COVID me ha hecho, en mi caso como consumidora, no estoy hablando como profesional en el área, pues cómo me ha hecho repensarme, bueno, si hay escasez, y de pronto no en el caso, por ejemplo, de la calabaza, no es que haya escasez, pero cada vez que yo voy al supermercado por comida, me estoy colocando en riesgo. Entonces yo puedo minimizar mi vida ya, siendo más eficiente con la comida que ya compré, estoy tomando una decisión inteligente. Y en ese sentido, eh, todo esto lo que nos lleva es a que tenemos una nueva realidad. Y si hay esto es un nuevo mundo. Esto es un nuevo mundo y el asunto es, si esto es una nueva realidad y hay nuevas reglas, pues finalmente nosotros cómo la vamos a enfrentar. Y ese nosotros involucra a los consumidores, que todos somos consumidores, como, oiga, sí, yo qué cosas, de pronto ahora no voy a hacer que antes hacía. De pronto yo hacía un asado, ¿será que yo vuelvo a hacer un asado igual que lo hacía antes? Es mejor que usted lo piense ya antes de que tenga la próxima oportunidad de hacer un asado. ¿O será que yo pido un domiciliario y yo hoy en día tengo que tener en cuenta otras cosas que de pronto antes no tenía? ¿Será que tengo en cuenta para pagar? Yo prefiero pagar con la tarjeta y ya para que no tengamos esa interacción. O sea, aquí hay una cantidad de cosas de que yo tengo que empezar a pensar, ¿yo qué voy a exigir como consumidor? Y finalmente esas exigencias se traducen en los alimentos que nosotros consumimos y eso posteriormente en el estado alimentario y el estado nutricional de cada uno de nosotros como individuo. Estas fueron las tres cositas así como concretas que yo quería compartir en términos de cambio, pero hay muchos más cambios. Estoy segura de eso porque hablo con mis colegas, hablo con mi familia, y esto, más que ser una presentación donde yo les mostraba una cantidad de papers, de cosas que dice la gente, pues quería
eso, que fuera un espacio de reflexión, y por eso quiero en esta última parte de reflexión preguntarle, ¿usted qué cambio va a hacer? ¿O usted qué cambio ha hecho? ¿Sí? De pronto usted ya lo hizo, o de pronto usted no se ha sentado sistemáticamente a pensarlo, pero ¿qué va a hacer? Y a mí me encantaría realmente, sin ningún ánimo de lucro, sin ningún ánimo de ningún producto académico, solo por el placer de saber qué es lo que todos estamos pensando, pues que si usted está acá, pues puede comentar ahí, si está viendo de pronto ya este video, porque lo suben en la plataforma de la universidad, pues nada, que utilice el numeral alimentación post-COVID y nos cuente, yo como consumidor, estoy cambiando esto en mi alimentación. O de pronto usted no quiere verlo como consumidor, sino que quiere contarnos en referencia a en su práctica profesional como nutricionista, qué cosa usted antes recomendaba o hacía que hoy tiene que hacer totalmente diferente. Pero el asunto es que si la vida nos está dando la oportunidad de superar esto, y si lo superamos, el asunto es, pues, ¿cuál va a ser el cambio? Eso era lo que yo tenía, así a grandes rasgos, y le doy la palabra a John Jairo en este Gracias, momento. Mónica. Pues aquí ya nos están haciendo algunos comentarios. La primera pregunta nos la hace Yuri Milena Castillo, que ya pasó por esta plataforma también. Hola, Yuri. Ya todos. Y ella nos pregunta, Kiwi Robots, me imagino que era el momento en que tú estabas presentando los robots que ahora son nuestros aliados para transportar comida hasta la casa y demás. Pero no entendí la pregunta, John Jairo, ¿me No, la puedes repetir? dice simplemente ese Kiwi Robots. Bueno, Kiwi Robots. entonces vamos a seguir con ella, que nos hizo un comentario acá. ¿Cómo crees que deben cambiar los entornos de compra virtual de alimentos como los supermercados web? ¿Cómo creo que deben cambiar los entornos de compra virtual de alimentos? Sí. Yo pienso que el asunto va a ser, en términos de la compra, las facilidades que yo tengo para adaptar mi orden a las condiciones específicas que yo quiero. Es decir, si yo voy a comprar, déjame darte un ejemplo, si yo voy a comprar pan, pero en mi casa somos menos personas, de pronto yo no voy a querer un pan de tantos paquetes que no voy a poder tener fresco el pan mucho tiempo, sino que voy a querer menos unidades, ¿cierto? Entonces el asunto de lo que en inglés denominamos customization va a ser va a ser una prioridad, porque yo quiero adaptar esa orden a mis características, a mis condiciones. Eso era lo que yo hacía cuando voy al supermercado, que yo puedo mirar una lechuga y decir, sí, está de estas características o no, y la dejo ahí. Cuando estamos haciéndolo virtual, yo pierdo esa opción de poder hacer mi evaluación personal, y necesito que finalmente la virtualidad me presente las opciones para que yo pueda hacerlo, que pueda customizar mi orden de alguna manera. Y eso salió en Spanish, pero bueno. Yo entendería, Mónica, como una unidosis, de acuerdo a tus necesidades. Sí, la otra cosa que va a cambiar tremendamente es también todo lo que tiene que ver con distanciamiento, porque yo voy a querer ir al sitio en el momento de recoger mi orden, y yo quiero tener la mínima interacción con el que me está dando con el que me va a dar la orden. Aquí, por ejemplo, cuando uno recoge el mercado, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes que abrir el baúl de tu carro, tú en ningún momento hablas con la persona, y la persona tampoco quiere hablar contigo, te ponen todo ahí, todo en el baúl, y tú te vas. ¿Sí? O sea, aquí no hay interacción, y eso hace también, pues, que los mecanismos de control de calidad allá adentro, ¿sí?, tengan que aumentarse aún más. Todo lo que tiene que ver con empaques. O sea, eso va a ser totalmente diferente porque las condiciones son diferentes. Totalmente. Juliet Pilar nos pregunta, ¿crees entonces que la nueva transformación de los hábitos se dará de forma positiva? Tal vez no somos olvidadizos y luego volvemos a igual o peor que antes. La pregunta de Pilar es, ¿será que esto va a ser positivo o va a ser, o va a ser negativo y luego vamos a ser peor que antes? Si entendí el asunto. Yo creo que toda cosa tiene diferentes matices. Seguramente van a haber algunas cosas
positivas y seguramente puede pasar que después el asunto no sea así. Pero yo creo que podemos ver en todo esto una gran oportunidad de repensarnos cosas. Un asunto, volviendo al tema de la virtualidad este tipo de reuniones, nosotros teníamos estas plataformas antes del COVID y no las estábamos utilizando. Y ahora las podemos utilizar y podemos hacer que gente que trabaja en diferentes temas pueda venir acá y pueda compartir sus experiencias. O sea que esto ya ha dejado algo positivo. Igual va a pasar en alimentación. Hay cosas, la gente se está dedicando hoy a cocinar más en sus casas y eso le da mucho más control de lo que está comiendo. Ahora, hay una reacción del entorno que va a querer hiperestimular y finalmente parar eso porque el mercado se tiene que seguir moviendo. El asunto es cómo la gente va a reaccionar a eso. Eso puede ser positivo, pero también la gente se está moviendo menos en sus casas y el moverse menos tiene otras repercusiones en términos de la salud de la gente. Entonces hay como las dos cosas, ¿sí? Como que no podría decir que solo va a pasar esto o va a pasar esto, no, o sea, nosotros tenemos variedad de resultados. Es cierto. Luis Andrés Torres nos pregunta, ¿los consumidores adoptaremos hábitos saludables como por ejemplo consumir la carne de conejo a cambio de la carne de res por ser más nutritiva y magra? A mí me parece genial esa pregunta, independientemente, sin entrar en la discusión de la calidad nutricional de la carne, y es porque los consumidores se están enfrentando a repensarse, a repensar estrategias de consumo, a repensar otros productos. Si, por ejemplo, tenemos desabastecimiento de carne de res y hay otras opciones, de pronto antes éramos mucho más reacios a probar nuevas cosas, pues porque no había la limitación, pero es que ahora estamos entrando en un terreno de escasez, donde lo que te hace probar, oiga, ¿por qué yo no pruebo esto? Es como el asunto de que yo ahora consumo la piel de la calabaza, o sea, finalmente lo que yo quería era que me rindiera más la calabaza para no tener que salir al supermercado. Lo mismo va a pasar con cosas como la carne, lo mismo va a pasar con otros sustitutos, porque el hecho de la escasez nos permite querer probar otras opciones. Y eso va a traer beneficios también para industrias como por ejemplo la de la carne de otras variedades. Alba Lucía nos pregunta, ¿cómo está la reglamentación para la manipulación de alimentos por parte de los domiciliarios? Ahí yo creo que hay una tremenda oportunidad de trabajo. Y si hay tremenda oportunidad de trabajo en lo que yo tengo en este momento, pues que mi sitio de vivienda y donde investigo y donde consulto en los Estados Unidos es muy limitado esa regulación, pues yo no me imagino cómo puede ser en países como en Latinoamérica, donde de ahí tenemos muchas más cosas, porque aquí lo que ocurre es que muchas veces el servicio del domiciliario no está ni siquiera vinculado directamente al restaurante. El servicio del domiciliario es una empresa como por ejemplo Uber, en donde hay Uber Eats, un conductor se ofrece, él va, compra lo que yo decidí y él viene y me lo trae. El asunto es que controlo ahí, porque en el restaurante yo sé que esa gente está certificada de manipulación de alimentos, yo sé que ellos los están regulando ahí cerquita, pero ¿qué pasa con eso que está tercerizado, que tiene menos regulación? Yo pienso que ahí tenemos una oportunidad de trabajo, más que decirte algo específico. Yo creo que hay una tremenda oportunidad y parte de lo que nosotros, como les contaba en febrero, estuvimos investigando sobre eso, era para mirar cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias de esa distribución de alimentos que está ahí como en el limbo. Giomar Linares, que es una de nuestras fieles participantes en nuestro programa, en nuestro país, específicamente en Bogotá, se está sintiendo estas restricciones en los alimentos o que estén escasos. Bueno, si es una colega, entonces realmente yo no podría decirte si ya se está sintiendo. Mentirosa sería de responderte eso y precisamente creo que por eso terminé mi presentación con una pregunta más que con una respuesta generalizada. A mí me gustaría que me contaran usted qué está sintiendo. Yo estuve indagando precisamente para esta presentación lo de la escasez y llegué al asunto de los casos que se están reportando en Corabastos, pero no encontré en Noticias de Colombia focos específicos de plantas productoras que me dieran indicio de que eso ya es una realidad. ¿Qué pasa? En la medida que se empiece a vincular más gente y que nos reunamos, pues el riesgo
está ahí, está latente. Yo no sé si don Jairo tenga algún conocimiento de eso. Sí, lastimosamente ciertos sectores de la economía alimentaria han disminuido bastante sus ventas, pero también hay que verlo desde varios frentes, ¿no? Un tema de, salarial o de ingresos, un tema que tiene que ver también con la tranquilidad laboral en términos de contratación, que eso se ha afectado muchísimo. Y lo otro, el incremento de precios, ¿cierto? Que está más llevado hacia algo que, a pesar de que la regulación es clara en términos de regulación de precios, pero no se está dando como tal. Entonces las personas, pues, con tal de conseguir, pues, su alimentación básica, pues pagan a veces unos costos mucho más altos. Bueno, aquí tenemos varias preguntas, te estaba felicitando, por aquí lo vi. Luis Andrés Torres te felicita. Sebastián Gil nos pregunta: si antes el rol del consumidor ha sido un actor pasivo en cuanto a lo que concierne lo democrático de la alimentación, ¿consideras que la virtualidad va a agudizar esta posición de ese actor por estar más vulnerable a los estímulos del ambiente? Muy buena pregunta. Sebastián, esa es una pregunta que yo creo que nos va a tocar hacer un solo coloquio para responder eso, que es tremenda. Pero bueno, yo voy aquí en un minuto a tratar de decirte, yo lo veo positivo, no sé si es porque yo quiero tener una visión muy romántica del mundo, pero yo creo que la virtualidad le da voz al consumidor, ¿sí? Porque usted tiene este aparatico y usted aquí puede poner sus comentarios, usted puede evaluar, usted puede decir, o sea, esto sí, esto no, y lo que nosotros necesitamos es precisamente movilizarnos, o sea, expresar qué es lo que estamos sintiendo, lo que nos parece, cuáles son los criterios bajo los cuales ahora queremos comprar. Y un poco precisamente desde esa lógica de que considero que esto nos da voz, es que terminé mi presentación diciéndoles que compartan ustedes cómo final, o sea, qué cambios usted está haciendo, ¿sí? Porque no puede seguir pasando que nosotros hagamos lo mismo que hacíamos en diciembre. Entonces, en términos de alimentación, usted como consumidor, ¿qué cambios está haciendo? Pero también como profesional en nutrición, ahorita usted, ¿qué cosas sugeriría que antes no sugeriría? ¿O qué cosas tiene que estudiar o qué cosas tiene que discutir que antes no discutiría? Y seguramente un tema como esos entraría ahí. Bueno, ahora con el tema de la virtualidad, ahora con el tema de que ustedes se me metieron hasta mi casa a hiperestimularme, pues, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta? Sí, es cierto. Ahora están funcionando más las cookies que antes. Tal cual, Okay. tal cual. Paula Caicedo, muchas gracias, Mónica. ¿Cómo crees que puede hacer la implementación de procesos educativos en este contexto? ¿Cómo puede ser la implementación de procesos educativos en este contexto? Yo pienso que en términos de educación, digamos que a la comunidad en general en alimentación y nutrición, yo pienso que tenemos una gran responsabilidad, particularmente yo creo que la academia tiene una responsabilidad y esto es, este espacio de la Nacional es un buen ejemplo de generar medios para divulgar información de calidad, ¿sí? O información con algún grado de rigurosidad. Entonces, ahora, si todos estamos, si la virtualidad tiene que estar acá, pues tenemos que generar los canales de comunicación para divulgar esa información. Ahora, también esto en términos de lo comunitario, ¿sí? Si ya me voy, digamos, como a los grupos más pequeños, a los que hacían educación nutricional en comunidades más pequeñas, yo creo que eso es un tremendo reto. O sea, porque ahora el hecho de lo comunitario, de estar en grupo, de cuando uno iba, y me acuerdo por allá cuando era estudiante, hacía educación a lactantes, en reuniones particulares, de pronto ya eso se limita y entonces está el reto de cómo utilizamos todo esto para transmitir, pero no solamente para que el que transmite sea un receptor pasivo de información, sino finalmente para que construyamos entre todos nuevas realidades, que yo creo que es un poco el llamado de todo esto. Aquí la verdad no está escrita, yo creo que la estamos gestando. Camilo Torres Pardo, la última pregunta de la sesión, lastimosamente. Volviendo al tema de las sustituciones, ¿cómo se podrían modificar los aspectos culturales y las preconcepciones que se tienen respecto a ciertos alimentos? Por ejemplo, en algunas partes se está desarrollando alimentos a base de insectos, pero el público en general puede, adversiones al consumo de estos alimentos.
Bueno, la pregunta ahí es, ¿cómo hacemos para que todos esos preconceptos que tenemos no sean una barrera para nuevos productos en esta era? Esa es como la pregunta que yo entiendo ahí. Sí, Yo creo que hay una cosa que juega a nuestro favor, y es que las condiciones de restricción que tenemos ahora por todo esto del COVID hace que la gente esté dispuesta a hacer cosas que antes no hacía, porque le tocó, ¿sí? Entonces de pronto prueba, pues porque esto es lo que hay, o sea, hay muchas cosas que nosotros antes no hacíamos que ahora nos tocó hacer. Entonces eso puede ser un plus para eso. Otro plus es que tenemos que llegarle a la gente y tocar finalmente esas creencias que hay detrás que le impiden probar nuevas cosas. Bueno, y es un trabajo que seguramente me tocaría otra sesión para explicarte cómo hacer eso, pero cuando estudiamos comportamiento alimentario es mucho lo que hacemos. Lo que hacemos es mirar cómo te podemos persuadir, porque nosotros en alimentación y nutrición siempre estamos pensando que dar conocimiento o educar en términos de decirte esto tiene esto, eso va a ser la clave para que tú cambies. Y la literatura muestra de que nosotros no cambiamos nuestra alimentación por el conocimiento, nosotros cambiamos nuestra alimentación por otra cantidad de factores y hay que utilizar técnicas de persuasión para que finalmente tú puedas comer mejor para poder tener una vida un poco mejor. Mónica, mil gracias. De verdad que nos abriste un panorama pues bastante crítico porque seguimos en la gran incertidumbre, sobre todo el tema de seguridad alimentaria en todos sus conceptos, ¿cierto? No solamente inocuidad, sino lo que en su momento tenemos en estos momentos en producción, desde la producción primaria ya procesada frente al acceso. Y eso es una problemática bien complicada también. Entonces esperemos que esto no se agudice, o peor, que no Así sea es. crónico. Entonces, Mónica, mil gracias por la invitación de parte del Consejo de Facultad y obviamente del Departamento de Nutrición Humana. Te damos las gracias por aceptar este valioso espacio con información responsable, pero sobre todo con alta sensibilidad. El tiempo se nos agotó lastimosamente. Esperemos poderte tener nuevamente a todas las personas que están con nosotros conectadas. Mil gracias también por este espacio y por sacar ese tiempo tan valioso. Y pues decirte esta es tu casa y de acá no te Gracias, olvidamos. profe. Gracias, Una así lo nueva siento. oportunidad, claro que sí. Hasta una Un nueva gran abrazo y oportunidad. muchas gracias a todos. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.